Joshua sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que, cuando la plataforma de una montaña rusa llamada Drop Zone Stunt Tower comenzó a moverse desde una altura de 63 metros, el sistema de retención de su asiento se abrió de repente. Este terrible suceso ocurrió durante el mes más trágico en la historia de los parques de atracciones, agosto de 1999. En ese periodo se registraron la mayor cantidad de lesiones y muertes causadas por montañas rusas en Estados Unidos. No hubo intervención de fuerzas sobrenaturales ni eventos astrológicos siniestros. Esta es una historia sobre la negligencia de los propietarios de parques temáticos y otras personas responsables. Continúe leyendo para obtener más detalles, pero como siempre se recomienda precaución. El mes con mayor número de accidentes en la historia de los parques de diversiones comenzó el 7 de agosto con un desafortunado incidente en Six Flags New England, un parque ubicado en Agawam, Massachusetts. Una atracción llamada Blizzard River es básicamente un rafting con curvas cerradas y rápidos. Los pasajeros abordaron una balsa para 8 personas y comenzó el recorrido. De repente, la embarcación volcó en una de las curvas y los visitantes terminaron en el agua. Mientras algunos intentaban salir del río artificial, otros quedaron atrapados bajo la pesada balsa. Imaginen cómo sería. Es aterrador. Hace un momento gritaban de alegría por la adrenalina que sentías. Y ahora gritas desesperadamente pidiendo ayuda, te ahogas en el agua y luchas por tu vida. Las 4 víctimas sufrieron lesiones tan graves que tuvieron que ser hospitalizadas de inmediato. Representantes del centro hospitalario informaron que los traumatismos variaron desde golpes y contusiones hasta casi ahogarse, y 2 adultos resultaron en estado muy grave. Según las estadísticas, las atracciones acuáticas tienen la tasa de accidentes más elevada. Representan el 20% de todos los incidentes, seguidas por las montañas rusas, responsables del 10% de las lesiones en los visitantes. Por ello, es fundamental tener precaución, seguir todas las normas de seguridad y no subestimar la importancia de inspeccionar la embarcación antes de iniciar la atracción. El siguiente sucedió la semana siguiente en Epcot, un parque temático de Walt Disney World, ubicado en Bay Lake, Florida. Un niño de 5 años esperaba con entusiasmo su turno para visitar la atracción principal del parque, Spaceship Earth. Para él, era mucho más que una simple atracción. Era como un auténtico viaje en el tiempo que había soñado. La atracción se encontraba dentro de una enorme esfera geodésica donde se presentaba la historia de la humanidad a través de miles de años. No se puede decir que fuera peligrosa, ya que básicamente consiste en un recorrido de 13 minutos en un pequeño tren. El niño y su familia se acomodaron en un vagón en movimiento, pero al comenzar el recorrido, él intentó levantarse o asomarse fuera de la cabina. Al perder el equilibrio, el niño cayó del vagón y se golpeó contra la estructura de la atracción. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde le diagnosticaron una fractura multifragmentaria expuesta que requirió cirugía y un tratamiento prolongado. Es muy importante prestar atención a los niños en las atracciones para evitar que intenten levantarse de sus asientos. Después de todo, según las estadísticas, la mayoría de las lesiones en los parques de diversiones en EEU se deben a que los visitantes incumplen las normas de seguridad, no a defectos en las atracciones mismas. Sin embargo, en los próximos casos, los culpables no fueron los visitantes. El 20 de agosto, en el parque de diversiones y acuático Lake Compounds, en Bristol, Connecticut, Matthew Henn, un joven de 16 años, comenzaba su jornada laboral en el parque. Trabajaba como operador de una atracción giratoria de alta velocidad llamada el Tornado. En esta atracción, los pasajeros se suben a asientos especiales, se abrochan el cinturón y empiezan a girar en círculo, simulando una poderosa tormenta. En la oscuridad, luces estroboscópicas y destellos de neón crean la ilusión de un tornado real con relámpagos, acompañado de música a volumen alto. El día de Matthew transcurría con normalidad. Estaba ayudando a los visitantes a levantarse de sus asientos al finalizar la atracción. Pero de repente, cuando Matthew probablemente intentaba asistir a un visitante o revisar algún aspecto en el mecanismo, resbaló y cayó. Sus piernas quedaron atrapadas bajo la estructura del juego y su cuerpo quedó aplastado por el peso de la máquina. El operador accionó de inmediato el botón de parada de emergencia y un equipo de rescate llegó, en cuestión de minutos. Para liberar a Matthew, los bomberos emplearon bolsas de aire especiales para elevar el pesado mecanismo, aunque solo unos centímetros. Durante todo ese tiempo, Matthew permaneció consciente, sufriendo un dolor intenso debido a fracturas en los huesos del brazo, dislocaciones en ambos hombros y daño en órganos internos.
Un helicóptero lo trasladó al hospital, pero lamentablemente todos los esfuerzos médicos fueron en vano. Matthew falleció a causa de sus heridas al día siguiente. Surge entonces la interrogante: ¿quién y cuándo decidió que los adolescentes eran los candidatos ideales para ocupar puestos de operador en parques de atracciones, donde la seguridad de las personas depende de decisiones rápidas y a la vez cuidadosamente ponderadas? Las atracciones son máquinas complejas. Según estadísticas, las fallas en los mecanismos y los errores del operador son las principales causas de accidentes en los parques de diversiones. Estados Unidos aún lloraba la pérdida del joven operador en Bristol, cuando la siguiente tragedia ya se gestaba en Santa Clara, California. El 22 de agosto, Joshua Smurfit, de 12 años, tomó su lugar en una atracción llamada Drop Zone Stunt Tower en el parque Paramount's Great America. El operador soltó el arnés suave diseñado para asegurar la parte superior del cuerpo de Joshua. Las piernas del niño, como las de todos los demás, se balanceaban libremente en el asiento. Una plataforma con 4 pasajeros comenzó su lento ascenso hasta alcanzar una altura de 63 metros. Cuando la cabina llegó a la cima, permaneció en silencio unos segundos. Luego, el sistema soltó abruptamente los asientos y cayeron a más de 97 kilómetros por hora. Testigos presenciales informaron que el sistema de frenos de la atracción se activó. Pero al mismo tiempo, algo ocurrió con el sistema de seguridad de Joshua. Garrett Winslow, que esperaba en la fila, recordó haber visto cómo la barra se levantaba de repente. Joshua intentó sujetarse a su asiento, pero salió despedido del vagón. Su cuerpo dio varias vueltas en el aire, cayó de pie y se golpeó la cabeza contra el suelo de concreto. Los demás pasajeros, impotentes, solo pudieron observar. Se constató que no se usaron arneses de seguridad adicionales como respaldo en caso de fallar el sistema de seguridad principal en una atracción tan peligrosa. Algunos testigos, incluido un familiar, dudaron de que los empleados del parque hubieran revisado adecuadamente que la barra sujetará al niño de forma segura, ya que las tragedias en los parques suelen deberse a fallos en estos mecanismos. De hecho, el mismo problema se repitió al día siguiente, marcando el inicio de la semana más mortal en la historia de los parques de diversiones. El 23 de agosto de 1999, en el parque Kings Dominion de Paramount en Dwell, Virginia, Timothy Phan, de 20 años, viajó desde otro estado específicamente para subir a la legendaria montaña rusa Shockwave. La particularidad de esta atracción es que los pasajeros viajan de pie. Primero son asegurados con correas de seguridad y luego la máquina alcanza una velocidad de 80 km por hora. En 2 minutos, las vagonetas deben recorrer 2 bucles. Uno sostenía a los pasajeros en posición prona y el otro formaba una espiral. Antes de lanzarse, el operario verifica la fiabilidad de los cinturones de seguridad en los hombros y la cintura de los visitantes y luego activa el sistema. Sin embargo, cuando los pasajeros entraron en el primer bucle, los cinturones que sujetan el cuerpo de Timothy se abrieron por alguna razón. Su cuerpo fue expulsado hacia un lado. Timothy cayó desde una altura superior a los 18 metros y perdió la vida en el acto. Tras el incidente, la atracción se detuvo de inmediato y posteriormente Shockwave fue clausurada de manera indefinida para investigar el suceso. Los representantes del parque aseguraron que todos los sistemas de seguridad estaban operativos y que los dispositivos de sujeción estaban correctamente ajustados antes del lanzamiento. Hasta la fecha no se ha aclarado si el visitante pudo haber provocado su propia muerte, ya que algunos testigos aseguran que se movía con demasiada fuerza durante el recorrido. Nunca afloje los cinturones de seguridad en las atracciones sin autorización del operador. Además, evite movimientos bruscos para impedir que los cinturones se rompan o se abran. Esto es fundamental, ya que, según estadísticas, las montañas rusas ocasionan el 10,2% de las lesiones. Al día siguiente de la tragedia de Timothy, una terrible calamidad sacudió el condado de Orange, California. En esta ocasión también ocurrió un accidente en una atracción. El 24 de agosto, en Buena Park, una montaña rusa llamada Ghost Rider atrajo a una extensa fila de visitantes esperando su turno. Esta atracción es considerada la principal del parque. Sus vías tienen más de 1,300 metros de longitud y alcanzan los 36 metros de altura. Pero lo que la distingue notablemente de otras es que está construida en madera. Sin embargo, esto la hace no solo única, sino también sumamente peligrosa. Tras poner en marcha el mecanismo y que el tren adquiriera velocidad, un fragmento de madera suelto se estrelló y cayó dentro de uno de los vagones, impactando a los pasajeros. El golpe fue instantáneo e inesperado. 5 personas resultaron heridas.
Uno de los pasajeros sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo que requirió atención médica y puntos de sutura. Los representantes del parque aseguraron que la atracción se inspeccionaba cuidadosamente cada mañana. Si todo lo que ha escuchado hoy le ha llevado a preguntarse cómo se regula exactamente la seguridad en los parques de diversiones en Estados Unidos, la respuesta podría sorprenderle. A nivel nacional, solo 20 estados cuentan con un control exhaustivo de las atracciones, mientras que en el resto la seguridad queda en manos del propietario del parque. Esto resulta especialmente relevante al visitar parques antiguos o poco conocidos, pues sus condiciones técnicas podrían no cumplir con los estándares actuales. Curiosamente, en Florida, los parques con más de 1,000 empleados ni siquiera están sometidos a supervisión gubernamental. En el caso de Buena Park, el mismo día del accidente, los empleados reemplazan la madera débil y ajustaron los tornillos, pero eso no evitó el incidente. Tras la tragedia, los bloques de madera se reforzaron adicionalmente y se instalaron protecciones metálicas en la Ghost Rider. El parque tardó 6 días en corregir todas las irregularidades y reabrir la atracción para los visitantes. No obstante, quiero señalar que, aunque las atracciones de madera tienen un encanto especial, también las hacen bastante poco confiables. Tenga precaución al elegir este tipo de montañas rusas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a Tragedias y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué tragedia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo.